Noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente encontrándonos en este día frío. Está frío el día de hoy, pero gracias a Dios por el hermoso día que Dios nos ha dado. Por eso en esta noche damos gracias a Dios por su cuidado, su protección, su bendición, y estamos juntos compartiendo el libro de Colosenses y viendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y damos gracias a Dios por su palabra, que es viva, eficaz y permanece para siempre. Aquí los colosenses, como estábamos viendo, estaban siendo atacados por doctrinas, por tradiciones, por pensamientos que no eran los pensamientos de Dios. Eran pensamientos filosóficos que intentaban torcer la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios permanece para siempre. Es importante estos estudios. Saludos a los hermanos que están ingresando. Es importante conocer la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba preocupado para que los colosenses no sean arrastrados por filosofías humanas, no sean arrastrados por teologías que no eran bíblicas. Y así la preocupación de Pablo por los hermanos de la iglesia tiene que ser la preocupación de hoy, para cuidar la fe de cada uno, que esté fundada en Cristo, que esté fundada en la palabra de Dios. Por eso estamos viendo el capítulo 2, el versículo 8 en adelante. Pablo le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Acá el apóstol dice: se les ha enseñado la palabra de Dios, a las cuales deben estar atentos a la enseñanza bíblica, retenerla en el corazón, que no sea que situaciones a veces de dificultades que se nos cruzan siempre por el camino nos hagan ir a otras enseñanzas que no son la verdad de Dios. Por eso estos gnósticos, estos religiosos que quebraban la verdad de la palabra, querían quebrar la verdad de la palabra de Dios, Pablo les advierte y dice: mirad que nadie os engañe. Es decir, porque los gnósticos querían enseñar un evangelio influenciado por los principios aristotélicos, por principios sincretistas de la astrología y otros cultos orientales. Y hoy en día hay ese sincretismo. Sincretismo es la mezcla de cosas religiosas, de las cuales no son verdades, son tergiversaciones y contradicciones de la palabra de Dios. Por eso que usted tenga su Biblia, la lea, la estudie, pregunte cuando hay dudas, es algo muy importante. Por eso dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La filosofía en sí no es algo malo, sino aquella filosofía que ataca las verdades de Dios. Eso es nocivo, eso quiebra la fe y nos lleva a pensar especulaciones tremendas que no nos llevan a un cambio de vida. Por eso dice: son huecas sutilezas y tradiciones de los hombres. A veces se crean intercesores, intermediarios entre Dios y los hombres, como los santos, como los fundadores de religiones erradas, y entonces tienen cosas que quieren parecerse al Evangelio, pero el Evangelio, el centro del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. A veces hay todos esos falsos dioses, como San la Muerte, como
un montón de santos, de dioses, de cosas que no tienen nada que ver. El único que ascendió a los cielos es Jesucristo. La Biblia no nos enseña que nadie más ascendió a los cielos y Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces Pablo le dice, tengan cuidado con estas sutilezas, con estas huecas sutilezas, con tradiciones y rudimentos que no provienen de Dios y no son según Cristo. Por eso la Biblia nos enseña que la vida cristiana tiene que ser cristocéntrica, no con un Cristo de madera, de papel, de cartón, que son hechas en la fabricación humana, sino con un Cristo vivo que resucitó y que nos acompaña cada día en la oración, cuando tenemos dudas, decir, Señor, cúbreme con tu sangre, ayúdame a seguir entendiendo más de este Evangelio, que lo vaya entendiendo de tal manera que transforme mi conducta, que transforme mi vida. Por eso acá sigue diciendo, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando queremos ir a Dios no necesitamos crear dioses, culto a los ángeles, un montón de cosas, astrología, hechicerías, todas esas cosas que tienen apariencia de verdad, pero son huecas sutilezas y son cosas humanas y diabólicas muchas veces que quieren sacar del centro a Cristo. A Cristo siempre lo han querido eliminar desde su nacimiento. Es decir, cuando Cristo nació, ya Herodes mandó a matar a los niños en Belén porque quería matar al Mesías. En toda su vida el Señor tuvo que protegerse porque el diablo y las filosofías huecas, las religiones humanas querían destruirlo. Por eso acá Pablo les dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que tenemos que conocer de Dios está centralmente en Cristo. No hay que dar culto a los ángeles ni a los santos, que nosotros estudiamos la vida de los santos porque fueron hombres y mujeres de Dios que fielmente siguieron la voluntad de Dios, pero no son ellos nuestros intermediarios. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nosotros como pastores, como líderes, los fieles creyentes pueden guiarte a cómo orar, a cómo estudiar la Biblia, a cómo conocer más al Señor, pero nosotros no somos los que salvamos, ni somos los que perdonamos pecados. Sí, el perdón está en nuestro corazón, pero Jesús es el que perdona. Como decíamos ayer con un grupo de hermanos jóvenes, decíamos eso decía Juan el Bautista, yo vengo de la tierra y no soy el Cristo, soy el enviado delante de Cristo, pero Cristo es el que vino del cielo y a Él damos gloria porque Él vino del cielo. Así que cada mañana da gloria al Señor, cada tarde, en esta noche, decir gloria al Señor por este día de vida, gloria al Señor por conocerlo en el perdón de mis pecados, en esta nueva vida que quiero seguir creciendo. Seguía el apóstol Pablo diciendo que en Él habita toda la plenitud y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él está sobre toda autoridad, Él está por sobre toda potencia de este mundo, porque Él es Dios. Y algunos dicen que hay seres humanos, filósofos o religiosos, que su palabra es infalible, pero la única palabra infalible es la de Cristo Jesús. Ella sí no falla. Nosotros como seres humanos no nos podemos poner en el lugar de Cristo. La palabra de Cristo es infalible, la palabra de Cristo transforma. Cuando dijo en la creación sea la luz, fue la luz y fue creando, y cuando le decía al ciego recibe la vista, cuando le decía al endemoniado sos libre de toda atadura espiritual, las sanidades ocurrían, los milagros ocurrían y el poder de Jesucristo es el mismo hoy, pero nuestra fe a veces está por debajo, porque cuando la fe está abajo y el problema está arriba, entonces no podemos vencer, porque necesitamos crecer en la fe para aplastar los problemas.
Cuando los problemas no son resueltos, la mejor resolución es decir, Señor, ayúdame a crecer en la fe, saber que tú eres el mismo obrando sanidades, prodigios, milagros, y esa es nuestra oración. Dios hace milagros en el día de hoy, a través de Jesucristo, a través de ningún otro, a través del Señor. Sigue diciendo acá que también en Él fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha de mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso la circuncisión era una práctica del Antiguo Testamento, hoy se sigue practicando en alguna religión, donde cortan el prepucio. Bueno, Pablo había tenido la circuncisión cuando era un niño de 8 días de vida, era una práctica. Entonces eso era como ser parte del pueblo de Dios. Pero cuando estamos en Cristo, ya la circuncisión, el echar nuestra naturaleza pecaminosa, ya el Señor lo hizo en la cruz. Para el cristiano no es necesario circuncidarse. Dice acá la palabra que ya tenemos la circuncisión de Cristo porque fuimos sepultados con Dios en el bautismo. Y la palabra bautismo significa sepultura. Cuando bautizamos a una persona porque ya se arrepintió de sus pecados y conoce a Cristo, cambiando su vida, transformando su vocabulario, su antiguo pensamiento lleno de huecas sutilezas, de cosas, como dice acá, tradiciones de los hombres. Hay muchas personas que viven solo de tradiciones, pero le falta la relación personal con Cristo, por eso su vida no cambia. Cuando uno le pide perdón a Dios por sus pecados y quiere una nueva vida, el Señor circuncida nuestra vida de pecado, quita toda esa carga de pecado y somos sepultados con Él en el bautismo. No es pegar un baño a una persona en el bautismo, sino el bautismo significa que me reconozco mis pecados, reconozco que Jesús llevó mis pecados y en ese mismo momento me comprometo a estar muerto para una vida de pecado, una vida de desobediencia y resucito cuando salgo de la pila bautismal juntamente con Cristo mediante la fe en el poder de Dios. De la misma manera que Cristo fue levantado de los muertos, así cuando uno practica el verdadero bautismo, cuando no de niños, porque los niños no tienen pecado y no necesitamos bautizar a los niños, ¿de qué se van a arrepentir? El bautismo es cuando uno reconoce sus pecados, cuando tiene la conciencia madura de poder reconocer sus pecados y decir, bueno, me sepulto juntamente con Cristo y comienzo una nueva vida. Y ahí, bueno, vienen luchas, vienen conflictos, no es algo mágico, sino que la vieja naturaleza nuestra comienza a golpearnos fuertes para decir, viste que no recibiste nada, viste que no has cambiado, sos el mismo. Pero no, cuando uno se entrega a Cristo y peca, se arrepiente y la sangre de Cristo le limpia y el Espíritu Santo le llena. También dice acá la Biblia que fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Tenemos que tener fe en el poder de Dios, que Dios va a sanar toda relación familiar, toda relación que está lastimada, toda falta de perdón o esas filosofías que nos vienen del pasado, esas religiones que no tienen al centro a Cristo. Es como uno reconoce una religión verdadera que transforma, es cuando Cristo está en el centro. Una religión que no transforma, que nos hace entrar en un religiosismo, es aquella que intenta de poner cualquier cosa en el medio, menos la presencia de Cristo, porque en Él habita, en Jesús, toda la plenitud de la verdad. Dice en el versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses, y estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Los pecados no se lavan a través de penitencias, los pecados no se lavan a través de repetir un rezo, los pecados se lavan cuando ponemos en el centro de nuestro corazón a Cristo,
y le pedimos perdón por nuestros pecados y sentimos la misericordia de Dios entrar a nuestro corazón, sentimos la paz de Dios inundar nuestras vidas. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Él. Cuando Él fue crucificado y puesto en la tumba, experimentó la muerte, pero luego el poder de Dios movió esa piedra tremenda, sacó a Jesús de la muerte y Él vive hoy, Él vive para bendecir tu vida, tu familia, tu matrimonio, pero que Dios nos ayude a ser obedientes, a pedirle, Señor, tal vez esta vez fallé, pero te pido perdón y ayúdame a ser un hijo que te da satisfacciones. Una vez le dije al Señor, Señor, no quiero darte más tristezas, no quiero más hacer las cosas al revés, sino ayúdame, estoy dispuesto. Decirle al Señor, estoy dispuesto a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdame, dame sabiduría, quita de mi mente toda hueca filosofía, quita de mi mente todas sutilezas, tradiciones de los hombres que no transforman la vida, te hacen un religioso, pero no alguien que tiene una nueva relación con Dios, no alguien que conoce de Dios las informaciones que ha recibido, sino que conoce a Dios, porque Cristo nos circuncida, Cristo nos arranca todos nuestros pecados y nos dice, te perdono, ahora te doy una hoja nueva, escribí bien lo que vas a escribir de ahora en adelante. Dice en el versículo 14 del capítulo 2 de Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, teníamos una cantidad de decretos contra nosotros. Por eso decimos a las personas, hoy hay mucha corrupción, hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, hay mucho engaño, y el enemigo quiere hacernos a todos corruptos, a todos mentirosos, y por eso salen leyes mentirosas, leyes destructivas, porque muchas personas que están en la dirección de algunas cosas tienen la mente corrompida y están queriendo que todos seamos corruptos, de que todos seamos mentirosos, de que pensemos que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero gracias a Dios el Señor nos dejó su palabra y había en mi currículum había decretos contrarios que no podíamos nosotros recibir el perdón, pero cuando venimos a Cristo, el Señor lo quitó del medio y todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, la clavó en la cruz del Calvario. Así que nuestros pecados el Señor ya los llevó. Y cuando le pedimos perdón, la misericordia de Dios, la gracia de Dios viene a tu vida. También acá nos muestra que el Señor despojó, versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses, a los principados, potestades, y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso ese gran sacrificio de Jesús, por tal motivo el Señor murió en la cruz del Calvario. Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese acto, esa acción de la cruz del Calvario era necesaria porque Él era el único Jesús que no tenía pecado. Por tal motivo el Señor dice, despojó a los principados como en el día de hoy querían destruir a los no nacidos, quería destruir a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, con las drogas, con el alcohol, con toda sustancia que destruye la vida, con el odio, con la violencia, con la mentira, con la corrupción. El enemigo quiere destruir a toda la raza humana, pero el Señor despojó de esa potestad que tenía el enemigo y los exhibió públicamente. Todos vieron a Jesús crucificado, todos vieron a Él muriendo y exponiendo su vida por nosotros en la cruz. Por eso la victoria es segura. No tienen que convencernos de que todos seamos corruptos, de que todos seamos mentirosos, de que todos seamos vengativos. Todo eso hay un montón de
gente que sin duda puede venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador, va a dejar las huecas sutilezas, las filosofías que contradicen la palabra de Dios. Y hoy la gente se cree muy erudita, muy sabia, contradiciendo la palabra de Dios, con filosofías y huecas sutilezas y tradiciones que lo único que traen es muerte. Es una palabra que se escucha mucho ahora con este tema de COVID-19, muerte, muerte, cuántos muertos acá, cuántos muertos allá. Pero Jesucristo es vida y te invita el Señor en esta noche, te invita a que recibas la vida de Cristo, que no vivas en miedo, en temor a la muerte, en temor a qué va a pasar mañana, porque el que está en Cristo, lo que va a pasar va a ser glorioso. Por eso triunfó sobre ellos en la cruz, triunfó sobre todas las potestades que querían que todos seamos corruptos, que todos seamos mentirosos, que todos seamos violentos, que todo lo hagamos intempestivamente contra la verdad. Y entonces no puede porque el Señor venció. Tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Por eso en esta noche tenemos que estar tomados de su mano. Y sigue diciendo acá la palabra, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Si a veces dice tales días no se puede comer tales otras cosas. Y bueno, no hay nada que el Señor diga que no se puede comer, únicamente lo que te cae mal, ¿no? Si comes mucho lechón a la noche, después ya van a venir visiones y sueños y cosas, que es porque te agarraste un fuerte dolor en el estómago. Pero tenemos que cuidarnos también con todos los principios sanitarios que hoy nos piden, tener cuidado, cuidar el aislamiento, cuidar el lavado de manos, cuidarnos de no salir cuando no es necesario. Son todos principios que realmente son útiles y necesitamos cumplirlos. Pero a veces salimos a hacer compras, comprar medicamentos, alimentos, y a veces vemos los niños que gozosos están cuando salen con su monopatín, salen por las plazas, por los parques, y también los grandes, porque necesitamos ese contacto con el sol, con la naturaleza y también desde ya con las personas, ¿no? Cuánto estamos deseando darnos un abrazo, un apretón de manos, como estamos acostumbrados a hacerlo. Y cuando voy al templo, pienso, bueno, pronto va a estar lleno de personas que alaban y glorifiquen el nombre del Señor. Nadie prive vuestro premio, dice el versículo 18, capítulo 2 de Colosenses, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia carnalidad. Cuántas cosas hay, horóscopos de todo tipo, culto a los ángeles, todas cosas que son filosofías huecas, ideas de seres humanos que no cambian la vida de nadie. Pero qué lindo, en estos años de creyentes he visto que la vida de tanta gente ha cambiado al recibir a Cristo. Y sigue diciendo que están vanamente hinchados por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crecen con el crecimiento que da Dios. A veces vemos programas de televisión que hay muchos manochantas y otros que nos llenan de filosofías huecas, tienen vidas fracasadas porque realmente la filosofía hueca te lleva al fracaso y cuando uno está gozoso de estar fracasado es una estupidez porque sigue enseñando a otros el mismo fracaso que ya tiene en su vida. Pero Cristo es victoria, Cristo es prosperidad integral para nuestras vidas. Por eso glorioso aquel que un día se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo, y desde ese día se asió de Él, se tomó de Él, para que nunca más esta bendita palabra del Evangelio se vaya de nuestro corazón, de nuestra vida. Por eso dice que el que no se, haciéndose de la cabeza, en virtud del cual todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, en la iglesia tiene que ser un grupo unido. Somos distintos, nadie usó la misma cuna, ni tomó la misma mamadera,
y usó el mismo chupete. Cada uno fue criado en hogares distintos, con vivencias distintas, algunos en hogares amorosos, otros en hogares violentos, y todo eso es importante darnos cuenta que Cristo nos da una nueva oportunidad de vida y tenemos que nutrirnos y unirnos como las coyunturas y ligamentos del cuerpo y crece con el crecimiento que da Dios. Por eso, hermano, amigo, en este tiempo que tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar, podamos crecer con el crecimiento que da Dios. No un crecimiento deforme, no un crecimiento enfermizo, sino con el crecimiento que da Dios. Deseo que Dios te bendiga en esta noche y acuérdense que Cristo es el centro. La palabra de Dios es la que nos da la fe para permanecer en Él, y esa fe preciosa es la que obra milagros de sanidades, de prodigios, porque Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos. Acordate, cualquier expresión religiosa que quita a Cristo del centro, esa es una expresión falsa de religiosidad. Es una religiosidad hueca, pero cuando nos enseñan que Cristo es el centro, porque Él es el único que murió por nuestros pecados, no murió Buda, no murió ningún creador de otra religión, no murió Mahoma por nosotros, el único que murió por nosotros se llama Cristo Jesús. Por eso en esta noche te invito, si todavía no lo hiciste antes, o te has apartado del verdadero Evangelio, que en esta noche podamos orar juntos y puedas recibir a Cristo como tu Salvador. Y si los estás haciendo, tratar de comunicarnos para darnos la alegría de saber que en tu vida Cristo está reinando ahora. No hay hueca sutileza, ni filosofías huecas, ni tradiciones de hombres, sino el perfecto y puro Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Repetí conmigo esta oración si te das cuenta, como me di cuenta yo un día, que mi vida estaba llena de pecados y necesitaba arrepentirme y pedirle perdón al único que perdona y se llama Jesucristo. Repite conmigo esta oración en esta noche. Señor Jesús, reconozco mis pecados, reconozco que he fallado y quiero tener tu vida victoriosa en mí. Por eso te pido perdón por mis pecados, porque Jesús, tú eres el único que puede perdonar, porque eres el único que llevaste mis pecados en la cruz, mis enfermedades en la cruz, y cuando tu palabra me da fe en mi corazón, esos milagros ocurren. En esta noche, Jesús, mi Salvador, quiero recibir el milagro de nacer de nuevo, de una vida nueva en Cristo. Por eso yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y si usted, hermano, se ha apartado, pídale perdón a Dios en esta noche y digamos juntos, Señor Jesús, te pido perdón por haberme apartado, tal vez por un enojo, tal vez por una injusticia, por un desprecio que he recibido. Pensé que eras vos que tenía la culpa, o tal vez no pensé eso, pero pensé que toda la gente son hipócritas. No es así. Cuando uno viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, deja la corrupción, la mentira, el engaño, los vicios y comienza una nueva vida. Señor Jesús, en esta noche me reconcilio contigo y vuelvo a recibir tu misericordia, tu paz, tu bendición. Y aquellos hermanos que ya estamos caminando en Cristo, vamos a pedirle fortaleza en esta noche para seguir caminando fielmente, unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente, para ir edificándose en amor. Una característica del cristiano victorioso es el amor. El enemigo puede trucar muchas cosas, hacer trucos del religiosismo, de un montón de cosas, de filosofías huecas, pero hay algo que no puede imitar nunca y es el amor. El amor de Dios es inimitable, solo proviene de Jesús. Y oremos para que ese amor nos llene. Señor Jesús, en esta noche yo recibo más y más de tu amor, porque necesito tener amor tuyo para perdonar, necesito tener amor tuyo para hablar de ti, Señor, a muchas personas
que van a ser libres, bendecidas, van a vivir una verdadera prosperidad integral de todo su ser. Señor, úsame para ser ese instrumento en tus manos. Llénanos de tu amor en medio de un mundo de violencia, de odio, de mentira. Llénanos de tu amor. Hay muchos corazones que en esta noche van a ser llenos de tu amor por el poder del Evangelio que resucitó de los muertos a Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Les recuerdo que este viernes a las 21 horas tenemos la vigilia mensual y vamos a estar uniéndonos por Zoom, a través de Conectados. Les va a llegar el ID y el password para poder entrar. Y yo les espero. Necesitamos estar unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente, porque es un tiempo de victoria. Es un tiempo de que todas estas situaciones de cuarentena que tanto nos afligen, también las personas que no han podido trabajar, Dios te va a proveer de todo. Clama a mí, dice, y yo te responderé, dice Dios. Por eso necesitamos estar unidos en una nación. Te espero en la vigilia este viernes a las 21, de 21 a 0 horas. Vamos a estar compartiendo la palabra, orando a Dios. Y el domingo tenemos Santa Cena. Este agosto comienza el mes del niño, así que vamos a tener niños participando en las reuniones, porque hay muchos niños también que aman a Dios. Y qué lindo que tus niños puedan recibir enseñanza bíblica, tus niños puedan enamorarse de Jesús desde la más tierna infancia. Van a ser jóvenes valerosos, victoriosos, con valores, valores eternos, que como padres necesitamos guiarlos a los pies de Cristo y que Dios nos ayude a ser ejemplo. Dios te bendiga y muy buenas noches.